tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Hoy lunes 22 de septiembre estamos comenzando la semana y vamos a dedicarle el primer momento de nuestro programa en la tarde-noche de hoy a América Latina. El próximo mes de octubre será un mes de elecciones en nuestra región. El día 5 las elecciones presidenciales en Brasil, el día 2 en Bolivia y el día 26 en Uruguay. 3 países importantísimos para el proyecto de unidad latinoamericana. Ese será, repito, nuestro primer momento en la Mesa Redonda, con el cual estaré compartiendo y analizando con Sergio Alejandro Gómez, periodista y jefe de la redacción internacional del periódico Granma, a quien le doy otra vez las buenas tardes, es ya de nuestros panelistas habituales acá. Tendremos también la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrilla. Estaremos dedicando los últimos momentos de nuestro programa al tema del Estado Islámico, la situación en el Oriente Medio debido a el auge de este grupo terrorista y el impacto regional. Esas son nuestras propuestas en la tarde-noche de hoy. Por favor, quédese con nosotros en la Mesa Redonda comenzando la semana. Siempre en los grandes acontecimientos, con la noticia y el análisis oportuno. Calificaron a este evento como el más importante evento político del mundo. Y estoy optimista con la delegación cubana. Para que se restituya el orden en Honduras. Mesa Redonda, año 15. Pero vamos a comenzar con nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con Naciones Unidas, lo que está haciendo ahí el presidente de Bolivia, Evo Morales, que está presidiendo la primera conferencia de pueblos indígenas en esa institución internacional. Veamos la versión de la siguiente televisora extranjera. Mecanismos de defensa a pueblos originarios, el acceso a la tierra y recursos naturales son uno de los puntos en agenda. En este primer día, el presidente de Bolivia, Evo Morales, recordó los niveles de progreso alcanzados en materia de derechos indígenas y los factores que atentan contra ellos. Quiero decirles a ustedes, presentes oyentes de todo el mundo, los principios fundamentales del movimiento indígena es la vida, es la madre tierra y la paz. Este principio fundamental del movimiento indígena del mundo es amenazado permanentemente por un sistema, por un modelo, el sistema capitalista y el modelo de cómo acabar con la vida y con la madre tierra. En un ambiente de cooperación internacional, la representación de la República del Congo exhortó a garantizar medidas de protección a los pueblos. El espacio se presta para desempolvar los compromisos ya asumidos con los pueblos indígenas. Estos, según la líder guatemalteca Rigoberta Menchú, son violados aún en tiempos de cambio. A partir de estos años han sufrido las comunidades indígenas gravísimas violaciones de derechos humanos, incluso genocidio, etnocidio, feticidio, femicidio. Son conceptos que aún no se establecen en las resoluciones, pero es necesario dejar un precedente para que en esta magna asamblea se fortalezca la observación y la fiscalización del cumplimiento de las herramientas internacionales. Desde la Secretaría General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon también exhortó a ser congruentes las promesas y resultados que hacen los gobiernos de cara a los derechos de las comunidades indígenas a nivel mundial. Bueno, y en el contexto de lo que está pasando en Naciones Unidas, también quiero compartir una noticia que tiene que ver con nuestro país, y es que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien encabeza la delegación cubana al segmento de alto nivel del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General, que comienza el próximo día 24. Ban Ki-moon reiteró el agradecimiento por la respuesta decidida de Cuba al enfrentamiento a la epidemia del ébola y pidió trasladar su gratitud al presidente Raúl Castro. Subrayó la necesidad de la cooperación de todos los países y dijo que otros deben seguir el ejemplo de los cubanos. Esta es nuestra noticia del día, una noticia que, por cierto, tiene que ver mucho con nuestro primer momento en la Mesa Redonda. Les invito entonces a pasar a nuestro primer tema.
festividades del sábado, centenares de personas salieron a las calles de Sao Paulo para apoyar a la candidata a la reelección por el PT, el Partido de los Trabajadores, para apoyar a Dilma Rousseff. Allí la presidenta de Brasil afirmaba que garantizará la permanencia de los derechos laborales y sociales, como el programa Bolsa Familia. Para Rousseff, esos derechos serán colocados en riesgo por los proyectos de gobierno de los demás candidatos que disputan la presidencia en Brasil, 11 en total. La candidata Rousseff también destacó la necesidad de ampliar y universalizar la educación para avanzar aún más en las conquistas sociales. Estoy aquí porque está presente nuestra futura presidenta Dilma Rousseff. Ella va a vencer y va a dar seguimiento a su trabajo en un segundo mandato. Va a mirar por los pobres, mi casa, mi vida, la educación, vivienda, transporte y seguridad. Dilma, estamos contigo. Yo vine a saludar a la presidenta de la República y vine a apoyar su segundo gobierno, porque ella se lo merece. Ella ha hecho mucho por este país. Ella tiene que seguir los trabajos que empezó, porque muchos brasileños, mucha gente, fueron apoyados por ella, porque ella fue ejemplo y está siendo ejemplo. Ella no puede ser detenida, ella tiene que seguir. Bueno, elecciones en América Latina, Brasil, Bolivia y también Uruguay. Como les dije al principio, tengo como invitado a Sergio Alejandro. Les advierto a los amigos televidentes que ambos estamos agripados, así que nos disculpan por cualquier dificultad en ese sentido. Entonces, Sergio, me parece que lo más oportuno es empezar por hacer un análisis, por darle a conocer a los amigos televidentes lo que ha pasado en los últimos días, cómo se están moviendo las encuestas, los pronósticos en ese sentido, en estos tres países, Brasil, Bolivia y Uruguay, ¿no? Oliver, hay razones para ser optimistas en los tres casos, pero son procesos, digamos, que hay que analizarlos con cuidado, porque las fuerzas que están en pugna están todos los días. Es decir, esto no es un proceso que se dé solamente ahora en las elecciones, sino que todos los días estas fuerzas que ahora vemos confluir están en pugna en esos países, pero las elecciones son procesos catalizadores. Es decir, que sale todo el mundo sale de abajo de la cama, digamos, para enseñar y muestra posiciones en un momento de elecciones, y es interesante el análisis. ¿Pero por qué es tan interesante este momento, estas tres elecciones? Porque América Latina está viendo una etapa de su historia que yo compararía tan interesante, que solo tendría un referente en aquella etapa de los libertadores, creo yo, del siglo XIX, y el resultado de cualquiera de estas tres elecciones podría cambiar el panorama que estamos viendo de integración, de procesos de cambio, y no es que sea imposible, ¿no? Pero pensemos que un proceso de integración como el que ha vivido la CELAC, la UNASUR, con un Brasil en contra, con un viento en contra en la UNASUR, con un Brasil en viento en contra en la CELAC, sería mucho más difícil, se postergaría este proceso que está viviendo la región. Y hay elementos comunes, digamos, que hay que ver no solamente en cada país, sino en cada uno de ellos. Porque el mundo entero está mirando con mucha atención lo que está pasando en América Latina, en esta forma específica de cambio que se está adelantando en América Latina. Es un referente para muchos lugares en el mundo, incluso hasta para la propia Europa, que siempre fue como una especie de faro político que ahora vemos a la deriva en que se encuentra. Si antes de América Latina se miraba mucho a Europa para ver todo ese proceso revolucionario, creo que ahora está pasando a la inversa. Europa está mirando hacia América Latina para ver lo que está sucediendo aquí, que es un cambio dentro del sistema, lo cual es supremamente interesante incluso para la historia. Son procesos que se están dando dentro de los marcos de las democracias liberales, pero que son procesos que han avanzado mucho en los cambios de las esencias de cada uno de los sistemas, y eso te decía que es transversal, digamos, a los tres procesos. Y hay que verlo con mucha atención de lo que pasa en cada uno de ellos. Tenemos un caso, por ejemplo, en el caso de Brasil, y es interesante porque el PT llega al poder en el año 2002 dentro de esa estrategia, digamos, dentro de ese juego de poder, pero ya ha pasado ¿cuánto? Estamos hablando de 12 años. Y te decía que es común porque en 12 años hay toda una generación de brasileños que nació, que adquirió su conciencia política ya dentro del gobierno de Lula y después de Dilma. Es decir, no han conocido el neoliberalismo. Y eso pasa de cierta manera también en Uruguay, donde hay un proceso desde el 2004, o en Bolivia, que viene desde el 2005. Hay una generación y, por ejemplo, todas las estrategias de subversión se han apuntado mucho también hacia los jóvenes, precisamente, porque no tienen la experiencia, y muchas de las campañas políticas están dirigiéndose hacia la falta de la memoria histórica. Y eso es común en cada uno de las elecciones, de los procesos electorales que estamos viendo. Pero empecemos por Brasil, quizás, que es el país más grande, además la primera elección que viene ahora, el 5 de octubre. Es increíble en el escenario brasileño que la derecha, y no solo la derecha, porque a veces se habla de la derecha como un entelequia y no se puede definir, los poderes realmente no es lo mismo estar en el gobierno que tener el poder. Hay mucho poder, un país tan grande como Brasil, de más de 200 millones de personas y muy rico. Hay poderes que quieren ver perder al PT bajo cualquier condición, no les importa.
las condiciones en las que el PT pierda. Ahora que comentas y que llegue a ese punto, ¿por qué? Si ha sido incluso un gobierno bueno, positivo, incluso para las grandes empresas también, porque hay sectores entonces que quieren ver perder al PT cuando realmente ha sido un gobierno que si bien le ha dado beneficios grandes al pueblo, también, bueno, las grandes empresas han porque estos poderes de los que estamos hablando también saben lo que viene. ¿Qué es lo que viene o sea, estamos hablando de 12 años, pero viene presal, que son las reservas esas importantes que tienen ellos en la capa que está por debajo de la capa de sal en el mar abierto. Viene presal, viene digamos un aumento de todos los proyectos sociales que ha llevado adelante, como Pobreza Hambre Cero, como Bolsa de Familia. Estamos hablando de 36,5 millones de personas que han salido de la pobreza en estos años. Pero viene yo no diría que una radicalización, pero viene un proceso que va a ser muy interesante en Brasil, porque hay muchos analistas políticos que vieron las protestas del año 2013, la vieron como algo que iba en contra totalmente del gobierno. Sin embargo, el PT y Dilma y los dirigentes brasileños han sido muy inteligentes a la hora de analizar el proceso. Es decir, ahí hay demandas sociales que están allí y que el PT puede hacer la suya, es decir, porque recordemos que esto no es que el PT sea gobierno, o sea, no sea gobierno solo, hay coaliciones de poder, hay formas de entrelazamiento y hay que, los pasos se están dando paulatinamente. El PT no puede hacer lo que quiera, tiene que ir gradualmente asumiendo dentro de la forma de cambio y de estructura que ha asumido para llevar los cambios, tiene que ir gradualmente. Entonces quizás esas protestas de las calles que nosotros vimos en el año 2013 sea más bien un catalizador hacia el cambio. Y te decía que en Brasil la derecha, como ve esto, como ve lo que puede venir, son 12 años, vendría en el 2018. Lula no ha descartado que en el 2018 se pueda volver a presentar a las elecciones. Entonces la derecha ve un poco que si Brasil logra, digamos, materializar todo ese proceso de cambio, si el PT logra materializar todo el proceso de cambio en Brasil, estaría dándole un golpe mortal a la derecha en ese país. Y eso es lo que están viendo ahora. Y viene en este escenario caída casi del cielo, bueno, literalmente a veces si pensamos caída del cielo, porque el candidato Eduardo Campos, del PSB, sufrió un accidente. Llega Marina Silva, el fenómeno Marina Silva a las elecciones brasileñas, que es el que todo el mundo prácticamente se está concentrando en este momento para analizarlo. ¿Y cuáles son los resortes de Marina Silva? Es que para entender el fenómeno Marina Silva hay que ver todas las fuerzas que están alrededor de esta elección y cómo se están articulando en contra del PT para ver qué es lo que está pasando. Eduardo Campos, candidato del PSB, un partido de larga tradición política en Brasil, un partido que ha crecido en los últimos años, un partido que era de la base aliada del PT hasta hace poco era de la base aliada, y presenta Eduardo Campos, muere Eduardo Campos el 13 de agosto en un accidente, llega Marina Silva, que era su candidata a vicepresidenta, que había sorprendido de cierta manera a Brasil en el año 2010, había obtenido 20 millones de votos en unas elecciones en las que también participó Dilma, y llega a este escenario y una candidata que digamos hace una tercería o una tercera variante, porque el candidato tradicional de la derecha es el del PSDB, Aécio Neves. Entonces la derecha increíblemente ninguna de sí, pero eso lo están diciendo ahora. En aquel momento el candidato de la derecha, hasta la muerte de Campos, la apuesta de la derecha era Aécio Neves, pero ha llegado Marina Silva y entonces la derecha ha sido tan inteligente, estos poderes fácticos han sido tan inteligentes que han tenido el descaro, digamos, de cierta manera, de abandonar a su candidato tradicional e ir a nuclearse alrededor de Marina Silva, porque tiene una historia de vida y ha sido un fenómeno mediático muy interesante. Marina Silva fue ministra de Medio Ambiente de Lula. Marina Silva aprendió a leer a los 12 años. Ella era en la etapa del caucho, exacto, es una mujer negra, de un origen humilde, que tiene una imagen pública muy destacada, como te decía, había obtenido 20 millones de votos y ha capitalizado toda esa imagen. ¿Quién? También los poderes de los medios, de los grandes medios brasileños, que han montado un personaje que lo han hecho atractivo para las grandes masas, pero que ha ido asumiendo cada vez más, paulatinamente, pero cada vez es más evidente, un programa de gobierno que es netamente de derecha. Además, un programa de gobierno en la política internacional, que es quizás un tema que a nosotros nos puede interesar mucho, que está más orientado hacia los Estados Unidos. Y ahí hay un porqué también de por qué tanta fuerza. ¿Por qué ese 30% ahora mismo, más del 30% de intención de votos, cuando Eduardo Campos estaba en el 12%? Hay mucha fuerza que está pujando porque Marina desbanque al PT, incluso a pesar de no tener un programa propio, porque es digamos, una candidatura de emergencia, de cierta manera, y que está copiando mucho hasta de Fernando Enrique Cardoso, o sea, está copiando hasta del PSD. Lo que sí es evidente es que tiene un programa neoliberal completamente, o sea, lo ha dicho, es algo que se sabe, evidente, ella lo ha defendido también. Ahora, quiero que me hables de cómo la actual presidenta Dilma Rousseff ha manejado toda esta situación, incluso estas crisis que se le han presentado también anteriormente. ¿Cómo ves, quiero decir, a Dilma Rousseff como candidata? ¿Cómo está actuando?
En mi opinión es una candidata, es la más, por supuesto, es la más sólida de los candidatos, porque es que no está hablando en potencia, no está hablando de lo que ella haría, ella está hablando de lo que ha hecho el PT y sobre todo de lo que puede hacer, de cuánto más le puede seguir dando a los brasileños. Te mencionaba una cifra, 36,5 millones de personas salidas de la pobreza en ese país, cambios trascendentales para la historia brasileña. La apuesta que ha tenido el PT, primero Lula y después Dilma, por los BRIC, por ejemplo, que ha sido muy importante porque ahí en América Latina está inmerso también en un proceso de un mundo multipolar emergente, en el que Brasil ha tenido un papel protagónico. Usted se imagina lo que sería regresar al Brasil sumiso de los Estados Unidos, a un Brasil alineado totalmente con Washington, que olvidara esa emergencia que viene del sur y que se apoya de China, de la India, de Rusia, de Sudáfrica, para traer un mundo distinto con todos estos factores y todo el cambio trascendental. Me parece que sería una catástrofe, y es lo que está hablando Dilma, es decir, yo he hecho esto y podría hacer mucho más, con hechos. Bueno, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, estaba en la secundaria, que dábamos geografía y hablábamos de los países latinoamericanos. Brasil era la referencia de la inequidad en América Latina, de la pobreza, y eso, bueno, una realidad que cambió a partir del 2003. Pero bueno, hay también otros dos países muy importantes también, Bolivia y Uruguay, que estarán próximamente en elecciones. Yo te propongo primero ver este reportaje y después, bueno, pasar a analizar un poco el terreno electoral en ambos países. Las políticas culturales ingresan al debate electoral en Uruguay. Actores y artistas de diversas disciplinas crean el Comité de las Artes, dando su apoyo a la izquierda para que ésta logre obtener su tercer mandato. Así también procuran incidir en las futuras políticas. Los artistas creímos que teníamos la responsabilidad nuevamente de formar parte, de actuar en y hacia las políticas que el sector necesita. El Teatro El Galpón es una institución cultural, símbolo de la resistencia popular contra la dictadura uruguaya. Uno de sus ex directivos hoy es el responsable de implementar las políticas culturales de la Intendencia de Montevideo, gobernada por la izquierda desde 1990. La palabra es participación. Es imposible en nuestro país que los artistas, los que producen, los que trabajan, no tengan un espacio real de participación en el diseño de las políticas culturales. Por su parte, el Frente Amplio reconoce el aporte realizado desde la comunidad de la cultura y lo incorpora progresivamente a su programa de gobierno. Tenemos un programa que pone a la cultura como un derecho para los ciudadanos y también para ustedes que son los hacedores de la cultura. Un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de la República reveló que las actividades culturales facturan en Uruguay más de 500 millones de dólares anuales y dan empleo directo a un estimado de 20.000 personas. Esto coloca a la industria cultural como una de las principales actividades económicas del país. Bueno, Sergio, Uruguay y Bolivia, perspectiva en este sentido. Bueno, yo empezaría, digamos, por Bolivia, porque hay un proceso interesante en el caso boliviano, que es el siguiente: la derecha llega totalmente desarticulada a estas elecciones. Llega con nulas, digamos, son nulas las posibilidades de éxito de la derecha boliviana, y es más interesante mirar hacia otro lugar. Es decir, cómo se está rearticulando esa derecha después de ver fracasar totalmente el proyecto subversivo que ellos tenían en la llamada Media Luna. Recordemos que eso se habló bastante en nuestros medios, toda la región esta de Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz, todo el proyecto de separar el país y dejar a la región más rica en recursos naturales, sobre todo de hidrocarburos, separarla de la Bolivia más pobre, de ese país que era el segundo país más pobre de América Latina, con una mayoría indígena, separarla y lograr un estado independiente y empobrecer aún más a este sector. Bueno, ese proyecto subversivo fracasó y la derecha llega a unas elecciones en las que no tiene, por supuesto, ninguna posibilidad de obtener la victoria. Además llega fragmentada, quizás su único interés sea no quedar totalmente destruida, es decir, no dar una imagen total de destrucción, porque sería muy peligroso también para el próximo ciclo electoral. Y utilizaron una estrategia que es bastante sencilla, es decir, no podemos hacer una candidatura unida, porque si hacemos una candidatura unida y obtenemos, digamos, no sé, un 30% de los votos en las elecciones, son un descalabro total. Es mejor quizás que los resultados se lean desde una posición de que entramos divididos, entramos desarticulados, yo obtuve tanto, tú tuviste otro tanto, y si hubiéramos ido unidos, hasta dejar la posibilidad abierta de que se hubieran ido unidos. Pero claro es decir que
estas personas, estos personajes que estamos viendo hoy, a Samuel Doria Medina de la Unión Demócrata, a Juan del Granado de ese movimiento llamado Movimiento Sin Miedo, a Tuto Quiroga, un expresidente, Jorge Quiroga, un expresidente conservador. La estampa del neoliberalismo. No, es que es interesante porque su principal programa de gobierno casi es que es devolverle, según él, el nombre a Bolivia, que ha asumido el estado de república plurinacional en todo ese concepto que incluye a los pueblos originarios. Pues ese es quizás el elemento más destacado de su gobierno. Entonces todos estos personajes no serán ellos seguramente quienes tengan que enfrentar a otra, la candidatura del MAS o a este proceso de cambio que se iniciaba en Bolivia, no serán ellos seguramente. Ahora hay que verla, y es decir, a dónde hay que mirar, al propio MAS, que tiene una lucha no contra la derecha, sino contra, quizás digamos, contra ellos mismos. Cuando uno es el gran favorito, casi siempre la lucha es contra uno mismo, y si uno lee la noticia y sigue, se da cuenta de que el MAS no le ha quitado el pie al acelerador. Todo el tiempo ha seguido llevando una campaña electoral fuerte porque necesita una victoria contundente. Además, Sergio, desde el 2005, la misma pareja para las elecciones, o sea, Evo Morales como presidente y el vicepresidente se mantiene en ese cargo, lo que da una idea de estabilidad tremenda, ¿no? Y es que la palabra clave, Olio, la palabra clave en Bolivia en estos momentos es estabilidad, porque vivimos la etapa esa, digamos, 2005, 2006, 2007, hasta el 2009, que fue la constituyente, que era totalmente de desestabilización, de intentos que prácticamente no dejaban gobernar a Bolivia. Y en medio de ese escenario, Bolivia, un país que cambiaba de presidente, un país que cambiaba de presidente prácticamente cada 6 meses y que no adquiere resultados notables desde el punto de vista macroeconómico. Digamos, de un país que tenía 600 millones de dólares por los hidrocarburos, va a obtener este año 4.000 millones de dólares. Un país con 14.000 millones de dólares de productos de reservas internacionales. Es decir, es un país que ha obtenido grandes resultados. El MAS necesita un resultado contundente porque hay nuevas estructuras. Está el movimiento, está la Asamblea Legislativa Plurinacional, que necesita fuerza. Están los movimientos sociales que tienen un gran protagonismo en Bolivia, que tienen que articularse, porque el MAS no es eso. Es una articulación de movimientos sociales que han sido muy fuertes en Bolivia. Y eso es lo que quizás hay que seguir el resultado. Tenemos otro caso. Queda poco tiempo. Poco tiempo, pero lo analizaremos porque es interesante. Aquí la estrategia de la derecha ya está mucho más definida y podemos analizarla. Es el reciclaje. Es apostar casi a un milagro del genio de la lámpara que venga y le borre la memoria a todos los uruguayos y se olvide de lo que fue para Uruguay los gobiernos neoliberales antes de que llegara el Frente Amplio al poder en el año 2004, porque ¿qué es lo que ha hecho son dos partidos tradicionales que se están alternando en el poder, hasta el siglo XIX, el Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Y a quienes están presentando? Son cachorros de la política tradicional uruguaya. Luis Alberto Lacalle, ese hombre es hijo de Luis Alberto Lacalle Herrera, que fue un presidente neoliberal, y a su vez nieto de Luis Alberto Herrera, que era el creador prácticamente del partido, uno de los clásicos del Partido Nacional. Y Pedro Bordaberry es el hijo de Juan María Bordaberry, que no es ni más ni menos que la persona que empezó la destrucción institucional que llevó a la dictadura militar uruguaya. Y esa es la derecha que hoy se quiere vender como una alternativa al Frente Amplio, como una alternativa al proceso de cambios que inició en Uruguay, que sacó de la pobreza a 900.000 personas, prácticamente un país de 3 millones de habitantes. Así que las cifras son impresionantes también. Los porcientos son enormes. Los porcientos son enormes. Es un país que pasó de tener 14.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto a casi más de 50.000 millones. También con condiciones, porque es lo que hablamos, los cambios son sistémicos y hay también, digamos, un cansancio. Pasa el tiempo, las mismas crisis sistémicas van golpeando a los partidos que están en el poder, pero sin duda el Frente Amplio es el gran favorito. Lo que pasa es que tiene una derecha que se está tratando de convertir, de investir en el cambio, y que unida pudiera hacerle frente a una candidatura de Tabaré Vázquez, que regresa ahora, que fue el presidente, con Sendic también como vicepresidente, y que tiene amplias posibilidades de obtener la victoria, además el mérito histórico también. Y que comenzó estos cambios también, ¿no? Que está viviendo Uruguay, parte de estos cambios. Bueno, muchas gracias, Sergio, por estas intervenciones en la mesa sobre estas 3 importantes elecciones que tendremos en el mes de octubre. Invitado otra vez en la mesa, sabes que ya eres de los habituales acá. Ahora nosotros, bueno, vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra mesa redonda. Este martes y jueves en la mesa redonda, modificaciones del Sistema General de la Vivienda. Directivos del Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto de Planificación Física y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comparecerán el martes en la mesa redonda para brindar detalles sobre las modificaciones realizadas a la Ley General de la Vivienda y la puesta en vigor del Decreto Ley 322 y sus normas complementarias.
El jueves 25, los panelistas responderán en el programa a las opiniones y preguntas de la población. Si usted desea participar con su comentario o interrogante, puede llamar de martes a jueves entre 9 ante meridiano y 5 p.m. al teléfono 646-5900. También puede hacerlo el martes entre 7 y 8 de la noche durante la transmisión del programa al teléfono 831-2484. Puede además utilizar nuestro correo electrónico mesarredonda@enet.cu o comentar en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Siga con nosotros más allá de la noticia. Bueno, ya sabe el tema de nuestro programa mañana martes. Vamos ya. Nos está esperando en su esquina el periodista Reinaldo Taladrí para tratar, como siempre, un tema bien interesante. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Como anunciamos la semana anterior, continuamos hoy con la segunda y última parte de este tema, que es cómo en Estados Unidos se está convirtiendo a la policía prácticamente en un ejército. Le propongo hacer una breve recapitulación y para eso tengo el placer de tener nuevamente aquí conmigo al doctor Néstor García Iturbe, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Doctor, ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, realmente yo considero que hay dos motivos fundamentales. El primer motivo es que se están preparando para una situación difícil con la población, una insurrección que puede darse por los problemas raciales o por los problemas económicos. Y en segundo lugar, porque esto es un gran negocio. Esto es un gran negocio de miles de millones de dólares que el complejo militar industrial y la gran cúpula política de Estados Unidos está explotando en función de... El ejército le vende a la policía y a la vez el ejército entonces le compra más armas a los fabricantes. A los fabricantes. Es así, ¿no? Es así. Bien, yo le propongo continuar mostrándole a los televidentes qué cosas son estas armas que están pasando del ejército a la policía para que tengan una idea de en qué se está convirtiendo la policía en los Estados Unidos. Correcto, vamos a hablar de algunas armas especiales que ellos tienen ahora de cierto calibre. Vamos a pasar la primera imagen, por favor. Bueno, aquí tiene la escopeta Taser X12. Esto, como lo ve, lo utiliza el ejército, pero también ahora lo está utilizando la policía. Este equipo que lanza el Taser, bueno, cuando ese Taser le toca a una persona, esa persona recibe un choque eléctrico y ese choque eléctrico lo paraliza. Quiere decir que está también en función de grandes multitudes que vengan avanzando, etcétera, etcétera. Pero si ese choque eléctrico usted tiene un marcapaso o tiene un problema en el corazón, puede ser fatal para usted cuando lo tocan con el choque eléctrico ese. Y esto ya lo está usando la policía de manera habitual. Sí, la policía lo está usando. Lo utilizó primeramente el ejército, pero ya lo está usando la policía. Vamos a ver otro tipo de arma parecido. ¿Qué tenemos ahí? Ajá, este es el lanzagranada. Como ve, ahí está el ejército utilizando el lanzagranada. Y el otro es el lanzagranada que utiliza la policía. Eso lo utilizan para lanzar granadas de gases lacrimógenos, granadas del gas pimienta y toda una serie de cosas para repeler las manifestaciones. Pero esta que se ve es la que está en un extremo de la pantalla, es la que es el ejército, ¿no? Es el ejército, claro, esas son otro tipo de granadas, granadas antipersonales, granadas antitanques, ¿no? Bueno, no quiere decir que en un momento determinado no usen granadas antipersonales. Pero eso es lo que le quería preguntar. ¿Se puede habilitar para lanzar o una granada de gas pimienta o...? Lo mismo, la igualita, porque todo... Con la misma que usa el ejército, Es ¿no? la misma que usa el ejército. Ya. Vamos a ver otra más. Este es un fusil especial. Este es el fusil de rayo láser, PHASR. Ese fusil de rayo láser, como ve, lo está utilizando un policía, pero también lo está utilizando el ejército. El ejército se lo dio a la policía. Ese fusil le deja ciego temporalmente a las personas. Ahora bien, si ese fusil se utiliza con mucha frecuencia y además muy fuerte, pues sencillamente te puede causar una ceguera constante. Es decir, ahora, permanente. Esto evidentemente, como es el láser, pesa muy poco porque con ese tamaño... No, eso pesa poco, eso es ligero, eso no... El tamaño lo que hace es porque lleva adentro todo el equipamiento que produce el rayo láser.
O sea, que ya la policía en Estados Unidos puede disparar con rayos láser. Puede disparar con rayos láser también. ¿Qué más tenemos, doctor? Bueno, vamos a ver ahora algunos drones. Como usted sabe, los drones los están utilizando también el servicio de guardafrontera. Ahí tenemos ya los drones que utilizan el servicio de guardafrontera, que ese es el mismo tipo de dron que ellos están utilizando en Afganistán, que están utilizando en Yemen y que están utilizando en todos los demás lugares. Es el dron que en un momento determinado se puede habilitar también con cohetes Hellfire. Ahora no lo tiene porque está de guardafrontera y lo que tiene son las cámaras de televisión. Pero pudieran habilitarse también con los cohetes Hellfire estos drones. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos ahora este mismo dron, pero utilizado por la policía. Ya la policía tiene drones de este mismo tipo, de los propios que incluso drones. ya son, tienen el logotipo y todo. Tienen el logotipo policía y te le ponen las lucecitas esas para que se vea que es de la policía, etcétera, etcétera. Pero ese dron, ¿dónde opera? Ese dron opera en 63 lugares. Vamos a poner la otra pantalla, por favor. Mira, aquí hay 63 sitios de drones en los Estados Unidos, que ahí están marcados en el mapa porque este es una organización. Todos esos punticos son ciudades que la policía ya usa drones, pero además, ustedes vieron la foto, es como si fuera un auto de policía, tiene las luces arriba. Exactamente. Y el logotipo. Ajá, y entonces esto es parte de una propaganda que hace una organización de izquierda, porque dice, este era el cambio por el cual usted votó. El cambio refiriéndose a Obama en el 2008. Refiriéndose a Obama. Y entonces el problema 2008, es que ahora tienen una serie de lugares donde están operando los drones en 63 lugares de los Estados Unidos. O sea, eso parecía la novela aquella de Orwell, ciencia ficción, drones por arriba de las ciudades, vigilando. Sí, vigilando, etcétera. Además, la gente están planteando, las organizaciones de izquierda, que eso está en contra de la privacidad, que es una de las cosas que la Constitución de los Estados Unidos se supone que garantice, ¿no? Y entonces los drones están afectando la privacidad. Estos son los drones de tamaño grande. La policía usa a veces drones más pequeños y los vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos hoy? Ajá. Este es un dron que utiliza la policía. ¿Pero qué tamaño real tiene esto? Bueno, ese aproximadamente tiene 1,5 metros de largo. Ese es un dron que ellos lo utilizan para obtener información sobre algún lugar determinado, ¿no? Ese dron se puede mantener estático, tiene una cámara de televisión que usted la va dirigiendo sobre la persona que usted quiere seguir o el lugar que usted quiere tener bajo vigilancia. Ese lo está utilizando la policía de Arlington, en Texas. Este tipo de dron que está. Hay distintos tipos de dron, ahora vamos a ver otro, ¿no? Este otro también lo utilizan en Texas, pero este usted ve que es como si fuera un helicóptero, porque este dron se mantiene estático sobre un lugar con una cámara de televisión de largo alcance, ¿no? Y entonces con esa cámara usted puede seguir a alguien sin que se dé cuenta que lo están siguiendo. Y por eso la gente plantea que está en contra de la privacidad existente en los Estados Unidos. Estos drones no son iguales que los otros se pueden manejar a través de los satélites. Esto hay que manejarlo a través de control remoto desde tierra. O sea, no pueden volar muy alto. No pueden volar muy alto y tampoco pueden estar muy lejos. Normalmente 1 kilómetro es la distancia que hay entre este dron y el otro, pero este tipo de dron solamente trae imagen. Ahora vamos a ver drones que traen imagen y sonido. Este, por ejemplo, que se usa en Miami-Dade, en el condado de Miami-Dade. Este capta imagen, pero también capta sonido. También es un dron que se está utilizando por la policía del condado Miami-Dade y ahora lo va a empezar a utilizar la policía de Nueva York para poder seguir algún objetivo, ¿no? Se puede mantener en el aire estático atrás de alguien, pero es un dron pequeño que para darse cuenta que el dron está atrás de usted le cuesta trabajo. Y ahora vamos a ver otro dron. Este es de la policía de Seattle, en Washington. Ese más o menos el tamaño, ¿no? Porque hay una foto al lado de un policía. Al lado del policía. Es un dron chiquito, por eso decía que son mini drones lo que están haciendo. Entonces, como usted ve, este es otro dron que lo maneja un policía desde la tierra. Y no puede estar muy lejos, el policía tiene que estar viendo el dron. El dron le da señal, es decir, le da una imagen que el policía lo está viendo, que ellos dicen que eso es para dirigir el tráfico, que es para ver si hay un fuego, pero también se utiliza en otras cosas, que es para la inteligencia de la policía, que lo utiliza para seguir personas y para... ¿Todos estos drones fueron desarrollados y usados por el ejército o fueron hechos especialmente para la policía? Los del ejército son los grandes.
Los que nosotros vimos, que son drones de batalla, más bien de combate, lo que se le puede poner los Hellfire. Ya estos son drones que han estado haciendo la policía. Inclusive ellos plantean que mientras más raro sea el dron, o mientras más, es mejor, porque entonces la gente lo ve y piensa que es un vehículo espacial que está atrás de ellos. Una nave extraterrestre, y después dicen, vi una nave, la fotografían y dicen, aquí está la prueba. Vi una nave extraterrestre, nadie dice, vi un dron de la policía que me estaba cayendo atrás. ¿Te comprende? Entonces ellos hacen a veces, y hay muchos drones de estos, yo tengo muchas fotos de estos drones, traje unas cuantas solamente, pero hay algunos que uno lo ve y de verdad que es una cosa rara. Uno dice, esto no puede ser... Entonces, doctor, ¿nos queda alguna otra imagen? No, como imagen no nos queda nada más. Ahora, para concluir estas 2 semanas, ya está claro su opinión, la dio aquí, de por qué esto. Sí. 1, porque temen rebeliones por distintas causas, explosiones sociales, y 2, porque es un negocio. Ahora, yo quiero agregar algo, y quiero que usted me lo comente. Oigan, escuchen esto los amigos televidentes. ¿Saben una noticia de la semana pasada cuál es? Que hay unos cuantos millones, vamos a decir que varias decenas o varios cientos de millones de dólares de equipos de estos perdidos. Se han perdido Humvees, se han perdido diversas armas largas, se han perdido diversos tipos de lanzadores de distintos tipos de la policía, de las armas que el ejército le ha dado a la policía y de la policía se han desaparecido. ¿Dónde están? ¿En un grupo de supremacía blanca, en el Ku Klux Klan, en un cartel de la droga o en otro país? Nadie sabe. ¿Usted conoce algo? Sí, cómo no. Es aproximadamente, ellos plantean que hay cerca de 1.000 millones de dólares. Cerca de 1.000 millones. Perdido en armamento, sí, porque esto empezó en el año 97. Por eso le digo, no es que empezó ayer, esto empezó en el año 97, la entrega de armamento a la policía. Y cuando he ido a ver el armamento que se le ha entregado a la policía y el armamento que tiene la policía, se han dado cuenta de que esto es un armamento que está perdido, que nadie sabe dónde está y la policía dice que no sabe. Y entonces esos armamentos pueden estar, como usted dice, en un grupo de supremacía blanca, se lo pueden haber vendido a los que están en el tráfico de droga o hasta a los terroristas. Los mismos que ellos califican de terroristas pueden haber comprado ese armamento. Entonces, doctor, que se nos acabó el tiempo ya. En resumen, ¿usted cree que la policía se está convirtiendo en un ejército en Estados Unidos? Yo creo que sí, la policía se está convirtiendo en un ejército. Si usted toma en consideración que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son 550.000 hombres, la policía son 768.000, más la Guardia Nacional, que son 468.000, todo eso es un ejército, alrededor de 1.800.000 hombres, que están armados y que están dispuestos a enfrentar cualquier insurrección que exista contra lo que está establecido en los Estados Unidos, el orden establecido por la sociedad capitalista. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Por nada. Y, amigos televidentes, en estas 2 semanas le hemos mostrado en imágenes, en hechos reales, lo que se está discutiendo. ¿Continuará esta tendencia? ¿Se logrará parar? ¿La comisión que ordenó el presidente dictaminará que hay que cambiarla? A lo mejor dictamina que hay que reforzarla, no lo sabemos. Pero es algo interesante. Y ojo, repito, con el destino final y el uso por parte de una policía en un país de todos estos medios. Así que termino la esquina y regreso a la mesa. Bueno, y vamos ya a nuestro tercer y último momento de nuestra mesa redonda, Medio Oriente, específicamente, doctora María Elena, todo el conflicto en torno al Estado Islámico. Bueno, ya la ven, la doctora María Elena Álvarez Acosta, analista de temas internacionales, profesora
titular, panelista habitual de nuestras mesas redondas y también una de las preferidas de nuestra teleaudiencia también. Bueno, y vamos a estar hablando sobre este tema, pero primero le pido ver un material sobre este tema para después, bueno, comenzar nuestro análisis. Los combatientes chiíes en Irak rechazaron la ayuda de los ataques aéreos estadounidenses durante su lucha contra el Estado Islámico en el sur de Bagdad. Militantes del grupo Saraya Salam se encuentran atravesando una extensa zona al sur de la capital, intentando retomar los territorios ocupados por el grupo radical suní. Los chiíes indicaron que se han realizado grandes avances. Sin embargo, el líder del grupo militar advirtió que se retirarán de cualquier área que sea objetivo de los ataques aéreos estadounidenses, debido a su oposición a la intervención internacional en Irak. El ejército iraquí también se encuentra en la zona intentando bloquear las rutas de suministro hacia las posiciones de Estado Islámico. Nueva amenaza del Estado Islámico. En un mensaje de audio, su portavoz llama a atentar en Egipto y pide a los musulmanes que maten a estadounidenses y europeos, especialmente a franceses. Da instrucciones para atacar a los ciudadanos de países miembros de la coalición liderada por Washington y exige a Estados Unidos y Francia que detengan los bombardeos. Deben golpear a los soldados, a los clientes y a las tropas del tirano, herir a sus policías, a sus miembros de seguridad y de inteligencia. Se puede matar al incrédulo americano y europeo, especialmente al vil francés, al australiano y al canadiense, o cualquier otro incrédulo, incluidos los ciudadanos de los países que han emprendido una coalición contra el Estado Islámico. Confíen en Dios y mátenlos de cualquier manera, de la manera que puedan. Bueno, esto es parte del acontecer de todo el conflicto, como decíamos al principio, relacionado con el Estado Islámico. Pero yo quiero comenzar, María Elena, con unas declaraciones que a mí me parecen muy interesantes del gobierno iraní, que, bueno, como pudimos leer en las noticias hace unos días, negó su participación, le dijo a Estados Unidos que no iba a participar en esta coalición y después ha explicado porque le parece muy sospechosa y, bueno, por una serie de detalles que me gustaría que comentara y que nos diera su opinión al respecto. ¿Por qué Irán asume esta posición? Mira, Irán asume esta posición porque no puede asumir otra. Simplemente, cuando tú vas a la coalición y a la política de Estados Unidos, si formas parte de la coalición, se supone que vas a combatir al Estado Islámico, pero no vas a reconocer al gobierno de Bashar al-Assad. Y entonces, en la práctica, ¿estás de acuerdo en que se le dé armas a esa oposición moderada, según Obama? No sé cómo la va a escoger en el terreno, porque cuando tú lees el Ejército Libre de Siria, pues no tiene problemas con Al-Nusra, que es la parte de Al-Qaeda, o sea, es una rama de Al-Qaeda en Siria. Entonces, un poco a Irán, cuando se le hace esta oferta, tú puedes decir, bueno, qué interesante, Estados Unidos está tendiendo la mano. No. Ya, lógico. Es verdad que están conversando en otros sentidos, pero cuando tú dices, bueno, y se acepta, se está deslegitimando a nivel internacional porque no va a combatir contra el terrorismo. Pero se acepta, entonces está en contra de la política histórica que ha tenido Irán. Entonces, lo más lógico, lo más coherente del gobierno iraní es no participar en esa coalición porque, en definitiva, desde el punto de vista de las relaciones en la región, Irán ha tenido buenas relaciones con el gobierno de Bashar al-Assad, también tenía buenas relaciones con el gobierno iraquí y considera que debe ser de otra manera como se debe llevar a cabo esta ayuda, porque fíjate, no es que diga que no va a luchar contra el terrorismo, es que simplemente no está de acuerdo con el método. ¿Cómo debe ser la ayuda? La ayuda debe ser a través de los estados, de los gobiernos, pero Estados Unidos en esta acción está obviando los gobiernos de esta región. Sobre todo el de Siria. Sobre todo el de Siria, y el de Irak logró cambiarlo, que esto también era uno de sus objetivos, pero bueno, después hablaremos de esto. Ahora fíjate, Oliver, qué interesante. Habría que ver cuáles son realmente los objetivos de Estados Unidos, pero hoy Rusia acaba de decir que también va a crear una coalición antiterrorista. ¿Compuesta por? Parece que Irán va a ir ahí. Entonces sería más lógico y coherente, porque desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la política exterior iraní, sí es cierto que está conversando con Estados Unidos, pero en la práctica los que conforman los 40 países de la coalición, o muchos de los que conforman los 40 países de la coalición estadounidense,
no vamos a decir que sean muy amigos de Irán, algunos, sobre todo en la región. Sin embargo, en el diferendo, en el conflicto que ha tenido Irán con Estados Unidos, es más coherente que apoya a Rusia, porque Rusia, con independencia de que en determinados momentos aprobó determinadas resoluciones contra Irán, ha tenido una política de acercamiento, de colaboración, de entendimiento hacia Irán. Entonces, es más lógico que participe en esta. Ahora, ojo, imagínate, van a haber dos coaliciones. ¿Qué situación se va a dar ahí? Hay que seguir esta línea, porque Rusia dice que sí va a respetar los gobiernos, sobre todo el de Siria. Entonces, estamos hablando de que Rusia va a respetar el de Siria. Si Irán se conforma en esta coalición, también va a respetar el gobierno de Siria. Entonces, en la práctica estarían en contra de la otra coalición si llegan a combatir. Bueno, dicen que van a armar a la oposición, pero bueno, si llegan a bombardear Siria, ¿cómo se vería entonces? Lógicamente tendría que haber un nivel de coordinación para que sea exitoso, ¿no? Sí, pero dudo que Estados Unidos quiera coordinar con Rusia, porque todo esto hay que verlo en el marco de la geopolítica mundial y cómo se maneja la lucha contra el terrorismo. Y las fricciones que hay últimamente también. En Medio Oriente, y cómo entonces la relación de Rusia y Estados Unidos, pues bueno, no va muy bien que digamos. Entonces, cómo esto se va a manifestar ni con la Unión Europea, cómo se va a manifestar en Siria y en la lucha contra el terrorismo, cuando en la práctica debían unirse todos. Esto lo dijo Putin hace mucho, pero en la política internacional Estados Unidos tiene aliados, y los que no son aliados, pues entonces es muy sintomático que le haya dicho Irán, participa. Sí, tú sabes que hemos analizado durante muchas mesas acá cómo la política de Estados Unidos hacia Irán ha sido hostil y cómo existe una gran contradicción entre Irán y los países islámicos que precisamente dijeron que van a entrenar a las fuerzas para combatir el Estado Islámico en su territorio. Entonces, indudablemente quisieron, es mi impresión, no querían realmente que Irán participara, quisieron presionar a Irán para, si decía sí, pues quedaba mal, no era consecuente con su política exterior, y dijo no, y entonces, bueno, no quiere luchar contra el terrorismo. Sí, es ponerla contra la espada y la pared. Ahora, yo creo que Irán ha sabido justificar muy bien su posición, y uno de los elementos que da es que muchos de estos países que están hoy conformando una coalición contra el Estado Islámico fueron países que los armaron y que los han financiado, sobre todo países europeos y el propio Estados Unidos. Eso es un elemento también que es importante. Mira, el problema está en que el Estado Islámico surge, estaba en Siria, es una rama, vamos a decir, de Al Qaeda. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú analizas de dónde surge, quién lo creó, porque no está comprobada. Por ejemplo, todo el mundo sabe que McCain se retrató después con el jefe del Estado Islámico. Ahora, hay determinadas pruebas que sí se plantean que a través de capital privado hay determinados estados del área, que no todos, porque tenían contradicciones entre ellos, porque algunos apoyaban a la Nusra, a otros apoyaban a la hermandad musulmana, otros apoyaban a lo que después fue el Estado Islámico, pues indudablemente. Entonces, este Estado Islámico, ¿cómo surge? ¿Quién lo crea? ¿Por qué surge? Entonces, habría que ver, Oliver, en el tiempo, desde que surge Al Qaeda, ¿cómo surge Al Qaeda? ¿Quién dio ese dinero original? Después toda la acción que tuvo en Afganistán y cómo se fue ramificando en Medio Oriente. Ahora bien, este Estado Islámico a mí me es muy sospechoso. ¿En qué sentido? Fíjate que este Estado Islámico está luchando contra Irak, contra Siria. Ahora dice que va a ir contra Egipto, que va a crear un Estado Islámico de Irán y Levante, pero ya ahora, bueno, Levante, Egipto, pero también va a ir en contra de Estados Unidos y de toda la coalición. Entonces, es un Estado Islámico, es un grupo que se siente con el poder para ir en contra de todo el mundo. Pero en la práctica no es un Estado Islámico, porque cuando tú vas a los preceptos del Islam, o sea, realmente no los cumple. Se dice que al inicio hubo determinados estados del Golfo que le dieron dinero, que Estados Unidos le dio dinero. Pero ojo, yo quiero leer para cerrar esta parte algo muy interesante de un grupo de asesores que en un trabajo que se llama Libia y Irak de Price of Susseps dice: por eso, en caso de que la retirada estadounidense en Irak resulte en una considerable influencia iraní en Irak y no caiga al-Assad, la balanza de poder en la región cambiará por completo. Esto creará un arco chía que pondrá en crisis entonces a los aliados de Estados Unidos. No, y también detrás de esto entonces el Estado Islámico amenaza, discúlpame Oliver, a los países occidentales, pero en la práctica el Estado Islámico está
creó las condiciones para ir de nuevo a Irak y está amenazando al Assad, que es el enemigo de Estados Unidos. Claro, exactamente. Muchas de estas amenazas siempre funcionan como pretexto. Y también, bueno, hay muchos analistas que dicen que el Estado Islámico está mucho más preparado, por ejemplo, en el tema de las nuevas tecnologías, en el manejo de las nuevas tecnologías y también en el nivel de organización. Ahora, en el poco tiempo que nos queda, quiero hacerle una pregunta. Puede ser un poco compleja, pero bueno, usted sabe que el tiempo siempre es nuestro enemigo. Hay muchos analistas que dicen que Obama está regresando a la doctrina de la guerra preventiva que esbozó Donald Rumsfeld, quien fue secretario de defensa del gobierno de George W. Bush. O sea, que está tomando elementos de aquella guerra contra el terrorismo. ¿Está usted de acuerdo? Mira, cuando se ve el gobierno de Obama, como desde el año 91, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, hay cambios y continuidad. Pero en la práctica, en el nuevo orden, después de que cae el campo socialista, pues entonces está la guerra del Golfo. Hay una continuidad, la guerra del Golfo, los Balcanes, Afganistán, Irak, y entonces llega Obama que hereda esto. Y en la práctica yo pienso que hay un cambio de matices. Pero cuando ¿qué solución le encontró Obama a la guerra en Irak y Afganistán? De Irak se retiró, pero Afganistán no. Después, ¿qué hizo en Libia? Entonces viene el soft power. Pero en la práctica yo diría que los métodos de Obama han sido o han diferido, porque por ejemplo en Libia se utilizó una coalición como se está tratando de utilizar ahora. Desde atrás. Un poco el liderazgo, no tan agresivo, vamos a decir, aunque ha sido terrible el resultado. Cuando tú recuerdas a Bush que decía no, los 60 lugares, pero eso lo está llevando en la práctica Obama, porque Libia era uno de los 60 lugares, porque Siria era uno de los 60 lugares. Entonces, ¿hasta qué punto existen diferencias? Esta pregunta no te la puedo responder en 3 minutos, pero sí, el contexto en que se desenvuelve Obama es diferente, porque anteriormente, la caída del campo socialista, Estados Unidos no tenía una contraparte, pero hoy sí la tiene. Tiene a Rusia. Por eso yo digo que en la geopolítica internacional no podemos desvincular lo que Obama está haciendo en Medio Oriente, lo que se está haciendo en Ucrania o lo que se está haciendo en América Latina, tanto en las elecciones como en Venezuela, en Ecuador, porque es una estrategia que tiene inflexiones que en otro momento pudiéramos verlo, pero hay una línea de continuidad que es Estados Unidos, claro, es el que además, del mundo. Doctora Mariana, lo más importante es que guerra es guerra. Guerra es guerra y es terrible la situación que está teniendo en Medio Oriente, porque además, entonces tú ves a Medio Oriente como el enemigo de Occidente, claro, y en la práctica los que están padeciendo más son los mismos, los que viven allí. Bueno, muchas gracias Mariana por haber estado junto a nosotros en la tarde-noche de hoy analizando este importante tema. Yo le agradezco también a usted haber estado junto a nosotros durante esta hora analizando la situación electoral en América Latina y posteriormente en el Medio Oriente. Nos despedimos con la serie Fidel es Fidel del realizador Roberto Chile. Muy buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros. En el nombre del millón de personas aquí reunidas este 1 de mayo, deseo enviar un mensaje al mundo y al pueblo norteamericano. No deseamos que la sangre de cubanos y norteamericanos sea derramada en una guerra. No deseamos que un incalculable número de vidas de personas que pueden ser amistosas se pierdan en una contienda. Pero jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la
convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre.